Había una hora que yo esperaba todo el día llegar. No era placer, era alivio. Era diferente. Era el único momento en que el ruido adentro dejaba de gritar y yo podía respirar por un segundo solamente. No empecé así, empecé como empieza cualquiera, con moderación, con control, creyendo que yo sabía dónde estaba el límite, cuál era la frontera, que no cruzaría hasta cruzarla, hasta volver la dependencia. La adicción no te avisa que es adicción al comienzo. Llega como solución, como descanso, como derecho. Y cuando ves el tamaño del retroceso, ya estás tan metido que salir parece un proyecto. Adicción, lágrimas y liberación. Ese fue el orden de mi historia en esa secuencia. Duré demasiado tiempo preso en mi propio vacío, en el hueco que intenté llenar con dependencia. Lágrimas y liberación. No fue lineal, no fue bonito, no fue de una vez, pero fue real y cada parte de esa destrucción me enseñó lo que no habría aprendido después. Las lágrimas vinieron después, cuando el alivio se acabó y solo quedó el peso más pesado que antes de empezar. Lo que usaba para sostenerme fue lo que me hundió y entendí que me estaba ahogando sin saber nadar. Hay un llanto específico de quien se mira al espejo y no se reconoce, de quien llegó a un lugar al que nunca imaginó llegar, y el propio consejo que le daría a otro no se lo puede aplicar. Y la liberación no llegó con fanfarria ni revelación, no hubo una escena perfecta de cambio en la madrugada. Llegó por cansancio, por saturación, por cargar lo que cargaba en una noche quebrada. Decidí no por fuerza, sino porque no aguantaba el peso de ser en lo que me había convertido. De vivir tan pequeño no fue valentía, fue desespero, fue el acceso a la única salida que quedaba en mi sendero. La adicción no es el problema, es la respuesta a un problema que existe antes, que está debajo, que no quisiste ver. Y la liberación real no es solo dejar, es el sistema de entender que intentaba la adicción resolver. Porque si la dejas sin mirar lo que había debajo, el vacío sigue ahí y vas a buscar otro alivio, y el ciclo vuelve a empezar con otro empaque y el mismo encaje de una herida intentando escaparse por el mismo camino. Y fui a enfrentar lo que había debajo, con ayuda. No pude solo, y ese fue el primer aprendizaje, que pedir auxilio no es debilidad, es cambiar de ruta. Lo que separa al que sale del que se queda en el viaje. Fui desarmando capa por capa lo que construyó el vacío. Fui entendiendo la herida que intenté silenciar, y descubrí que el fondo que yo creía más frío era el lugar más honesto que podía habitar. La adicción tampoco te avisa cuando estás saliendo, es gradual, día por día, elección por elección. Y cada día que no volviste también fue venciendo, aunque invisible, aunque en silencio, aunque sin ovación. Adicción, lágrimas y liberación. Ese fue el orden de mi historia en esa secuencia. Duré demasiado tiempo preso en mi propio vacío, en el hueco que intenté llenar con dependencia. Acción, lágrimas y liberación. No fue lineal, no fue bonito, no fue de una vez, pero fue real y cada parte de esa destrucción me enseñó lo que no habría aprendido después. Hoy cargo la recuperación como se carga una cicatriz. No la escondo, no la exhibo, solo sé que está ahí. Es parte de lo que me hizo ser quien me reconstruí, y sin ella no sería el hombre que logró seguir. Hoy cuando el vacío aparece, y todavía aparece a veces, ya sé su nombre, sé de dónde viene, sé que necesita. Ya no corro al alivio equivocado, aprendí después de tantas veces
que la única forma de cerrar el vacío es sentarse con él, sin prisa. Adicción, lágrimas, liberación. No fue fácil, no fue rápido, no fue de una vez, pero fue, y eso es suficiente. Adicción, lágrimas y liberación. Esta es mi historia entera, sin cortar la parte fea, sin saltar lo que duele contar. Porque la historia solo tiene sentido completa de esa manera, incluyendo el fondo y lo que decide hacer con ese lugar. Adicción, lágrimas y liberación. Hoy estoy del otro lado, no perfecto, no curado de todo, pero en pie y consciente de que el tiempo preso en mi propio vacío y encadenado fue el tiempo que me enseñó a ser libre. Finalmente duré demasiado tiempo preso en mi propio vacío, pero salí. Había una hora que yo esperaba todo el día llegar. No era placer, era alivio, era diferente. Era el único momento en que el ruido adentro dejaba de gritar y yo podía respirar por un segundo solamente. No empecé así, empecé como empieza cualquiera, con moderación, con control, creyendo que yo sabía dónde estaba el límite, cuál era la frontera, que no cruzaría hasta cruzarla, hasta volver la dependencia. La adicción no te avisa que esa adicción al comienzo llega como solución, como descanso, como derecho. Y cuando ves el tamaño del retroceso, ya estás tan metido que salir parece un proyecto. Adicción, lágrimas y liberación, ese fue el orden de mi historia. En esa secuencia duré demasiado tiempo preso en mi propio vacío, en el hueco que intenté llenar con dependencia. Adicción, lágrimas y liberación, no fue lineal, no fue bonito, no fue de una vez, pero fue real. Y cada parte de esa destrucción me enseñó lo que no habría aprendido después. Las lágrimas vinieron después, cuando el alivio se acabó y solo quedó el peso, más pesado que antes de empezar. Lo que usaba para sostenerme fue lo que me hundió y entendí que me estaba ahogando sin saber nadar. Hay un llanto específico de quien se mira al espejo y no se reconoce, de quien llegó a un lugar al que nunca imaginó llegar, y el propio consejo que le daría a otro no se lo puede aplicar. Y la liberación no llegó con fanfarria ni revelación, no hubo una escena perfecta de cambio en la madrugada. Llegó por cansancio, por saturación, por cargar lo que cargaba en una noche quebrada. Decidí no por fuerza, sino porque no aguantaba el peso de ser en lo que me había convertido. De vivir tan pequeño no fue valentía, fue desespero, fue el acceso a la única salida que quedaba en mi sendero. La adicción no es el problema, es la respuesta a un problema que existe antes, que está debajo, que no quisiste ver. Y la liberación real no es solo dejar, es el sistema de entender que intentaba la adicción resolver. Porque si la dejas sin mirar lo que había debajo, el vacío sigue ahí y vas a buscar otro alivio, y el ciclo vuelve a empezar con otro empaque y el mismo encaje de una herida intentando escaparse por el mismo camino. Y fue enfrentar lo que había debajo,
auxilio no es debilidad, es cambiar de ruta. Lo que separa el que sale del que se queda en el viaje. Fui desarmando capa por capa lo que construyó el vacío. Fui entendiendo la herida que intenté silenciar, y descubrí que el fondo que yo creía más frío era el lugar más honesto que podía habitar. La adicción tampoco te avisa cuando estás saliendo. Es gradual, día por día, elección por elección. Y cada día que no volviste también fue venciendo. Aunque invisible, aunque en silencio, aunque sin ovación. Adicción, lágrimas y liberación, ese fue el orden de mi historia. En esa secuencia duré demasiado tiempo preso en mi propio vacío, en el hueco que intenté llenar con dependencia. Adicción, lágrimas y liberación, no fue lineal, no fue bonito, no fue de una vez, pero fue real. Y cada parte de esa destrucción me enseñó lo que no habría aprendido después. Hoy cargo la recuperación como se carga una cicatriz. No la escondo, no la exhibo, solo sé que está ahí. Es parte de lo que me hizo ser quien me reconstruí, y sin ella no sería el hombre que logró seguir. Hoy cuando el vacío aparece, y todavía aparece a veces, ya sé su nombre, sé de dónde viene, sé que necesita. Ya no corro al alivio equivocado, aprendí después de tantas veces que la única forma de cerrar el vacío es sentarse con él, sin prisa. Adicción, lágrimas, liberación. No fue fácil, no fue rápido, no fue de una vez, pero fue. Y eso es suficiente. Adicción, lágrimas y liberación. Esa es mi historia entera, sin cortar la parte fea, sin saltar lo que duele contar, porque la historia solo tiene sentido completa de esa manera, incluyendo el fondo, que lo que decide hacer con ese lugar. Adicción, lágrimas y liberación. Hoy estoy del otro lado, no perfecto, no curado de todo, pero en mí consciente de que el tiempo preso en mi propio vacío, encadenado, fue el tiempo que me enseñó a ser libre, finalmente. Duré demasiado tiempo preso en mi propio vacío, pero salí.